Jennifer, completamente alarmada, tras descubrir la oscura verdad acerca del enfermero que había contratado para que cuidase de su padre enfermo, estacionaba su coche en la entrada cuando escuchó los gritos del anciano venir desde adentro. Con el rostro pálido del miedo, esta corre de inmediato hasta la casa y lo que ve al abrir la puerta la deja completamente paralizada. El señor Kyle era un gentil anciano, dueño de una de las redes de hotelería más reconocidas del país, quien era admirado por todos no solo por su dinero, sino por su humildad y el infinito amor que sentía hacia Jennifer, su única hija, la cual desde su nacimiento se había convertido en el centro de su vida. Ella era también una muy buena muchacha, pero lastimosamente había contraído matrimonio con Kevin, un hombre déspota y controlador a quien solo le interesaba aprovecharse de su dinero para llenarse de lujo sin ser más que un holgazán y que poco a poco se las ingenió para ir alejándola de él. Años más tarde, el pobre anciano recibió la dura noticia de que padecía una devastadora enfermedad pulmonar obstructiva, mejor conocida como EPOC, cuyo pronóstico era muy desalentador. Tras pasar varios meses en el hospital, los doctores, al observar la gran tristeza que había embargado al anciano y saber que no había nada más que pudiesen hacer por él, aconsejaron a Jennifer llevárselo a casa para que éste pudiese pasar sus últimos días rodeado del calor de su familia. Aunque saber que su padre pronto la abandonaría le destrozaba el corazón, la idea de tenerlo nuevamente junto a ella la llenó de emoción. Kevin, apenas al enterarse, no pudo disimular su incomodidad, ya que solo lo veía como un estorbo. ¿Cómo vamos a meterlo a nuestra casa en estas condiciones? ¿Quién va a cuidar de él cuando no estés? Porque ni creas que voy a hacerme cargo de ese viejo cascarrabias tan siquiera un solo minuto. No vuelvas a referirte a mi padre de esa manera. Yo me encargaré de cuidarlo. Ya veré cómo me las arreglo para trabajar desde casa y así poder estar junto a él, contestó ella muy enojada. Tal y como lo dijo, Jennifer trasladó su oficina a la casa para así poder seguir llevando las riendas del negocio de la familia y cuidar de Kyle al mismo tiempo. A pesar de su gran esfuerzo y lo mucho que deseaba compartir cada segundo con él, pasadas varias semanas, la pobre sufrió un colapso por agotamiento y se vio obligada a tener que buscar a alguien que la ayudase a cuidar del anciano. A la entrevista que convocó acudieron varias enfermeras de muy buena presencia, quienes aseguraban estar altamente capacitadas para cuidar del señor Kyle. Pero al ver la forma en que su marido las observaba y dudar de que realmente tuvieran suficiente experiencia, Jennifer decidió continuar con su búsqueda. Al último momento, un hombre de expresión seria pero un trato muy amable se presentó a su puerta y tras mostrarle su impecable currículo, en el que resaltaba su intachable paso por diversas instituciones dedicadas al cuidado de ancianos, Jennifer supo que era él a quien debía contratar. El señor Kyle, al enterarse de que alguien más se haría cargo de él, se enojó mucho y se negó rotundamente a aceptarlo. Yo no necesito que ningún extraño, que sabrá Dios de dónde salió, venga a cuidar de mí. Estaré bien aquí solo. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que termine de morirme?, rezongó el anciano con ironía mientras se cruzaba de brazos. No digas eso, papá. Él es un enfermero muy capacitado y yo no podré estar tranquila dejándote aquí solo. Hazlo por mí, ¿sí?, le dijo su hija, quien tuvo que seguir insistiendo hasta que finalmente accedió. Al día siguiente, Charlie llegó a la hora pautada y con una gran sonrisa inició su trabajo con el anciano, a quien con su gentileza y buena disposición fue ganándose poco a poco. Al descubrir lo mucho que al señor Kyle le gustaban las mascotas, este consiguió que un amigo suyo que trabajaba en un centro de adopción
los fuese a visitar diariamente con un grupo de cachorros a los que veía saltar y jugar a su alrededor, mientras él los sacaba en su silla de ruedas a tomar el sol. Así, el antes triste anciano, a pesar de su deteriorado estado, empezó a lucir más alegre y se pasaba horas enteras contándole sus anécdotas. Se llevaban tan bien y el cambio fue tan evidente que Jennifer le pidió que se quedara permanentemente en la casa, ya que incluso en sus peores días, su padre siempre se animaba cuando hablaba con él. La cercanía que también surgió entre Charlie y su esposa y el hecho de que éste comenzara a ser tratado como parte de la familia, desató los celos de Kevin, quien al verlo como una amenaza para su plan de quedarse con todo, decidió contactar a un detective para que lo investigara y así encontrar algo que lo ayudase a sacarlo de su camino. Una tarde en la que Charlie y el señor Keeley se quedaron solos en casa, el anciano entró sin avisar en la habitación del enfermero para pedirle que le preparase una taza de té y acabó descubriendo algo que cambiaría todo por completo. Paralelamente, luego de que Kevin le mostrase a Jennifer las pruebas traídas por el detective, las cuales demostraban que Charlie jamás había estudiado enfermería ni trabajado en ningún hospital, Jennifer condujo a casa preguntándose qué clase de persona era la que había metido a su hogar. Imaginando lo peor al escuchar los gritos de su padre, abrió la puerta tan rápido como pudo, pero al ver lo que sucedía, se quedó sin palabras. Aferrado a Charlie, su padre lloraba y gritaba lleno de emoción mientras decía una serie de cosas que éste no alcanzaba a entender. «¡Eres tú! ¡Dios decidió hacer el milagro después de tanto tiempo!», exclamaba el señor casi sin aire. Keeley por primera vez había visto al enfermero sin camisa y fue entonces cuando notó que éste tenía una marca de nacimiento en su abdomen, idéntica a la del hijo que tuvo cuando era todavía muy joven con una joven muchacha que enloqueció poco después de dar a luz y desapareció con el bebé sin dejar rastro. «No sabes cuánto te busqué, cuánto sufrí todo este tiempo sin saber que había sido de ti». Tras pasar la conmoción del momento, Charlie le contó que él había crecido en las calles en las que ésta terminó abandonándolo. Allí tuvo que aprender a arreglársela solo y fue como al llegar a la adultez acabó trabajando como personal de limpieza en un centro de cuidado para abuelitos que iban a cerrar por falta de fondos. Sé que hice mal al mentirles, pero al saber del empleo, vi una oportunidad para ayudar al centro y evitar que lo cierren. Pese a que todo aquello no fue fácil de digerir, Jennifer y Charlie se encargaron de acompañar a su padre y hacerlo feliz hasta su último día. Luego de su muerte, ambos siguieron manteniéndose unidos y estrecharon aún más su lazo de hermandad. Con su herencia, Charlie salvó el centro y lo remodeló para hacerlo más apto para todos los ancianitos que allí cuidaban. Jennifer siguió a cargo del negocio hotelero y finalmente tomó la decisión de separarse de Kevin, pues entendió que él jamás la había querido. Lo que se pide con fe, tarde o temprano, llegará más, aun si esto es impulsado por el amor que crea ese lazo invisible que conecta a los padres con sus hijos sin importar dónde estén. Quien actúa con amor tiene asegurado el cielo, mientras que el que lo hace con avaricia no hace más que condenar su propia miseria. Con esta reflexión me despido. Te narró Gustavo Hernández. Será hasta una próxima emisión.